Queridos hermanos, es un privilegio especial para mí, aunque sea en la distancia, estar con vosotros unos minutos para reflexionar sobre un tema que entiendo que estáis tratando a lo largo de este tiempo. Primeramente, saludar a todos los hermanos que se reúnen en el nombre del Señor en la Iglesia Evangélica en San Miguel de Monte y daros un abrazo muy fuerte en la distancia. Os invito a la lectura de dos versículos de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 3, versículos 23 y 24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. El objetivo de la vida cristiana se manifiesta en un ámbito de testimonio que comprende el servicio. El tiempo que Dios nos ha dado tenemos que aprovecharlo en distintas facetas de la obra, pero todo ello converge, concurre en una acción de servicio. No se puede hablar de salvación sin hablar de servicio. Y no podemos hacerlo por una razón especial. Porque la vida cristiana no es hablar de Cristo solo, sino vivir a Cristo. De otra manera, Cristo se hace vida en la intimidad de cada uno de los creyentes. Y el apóstol Pablo decía de esta experiencia suya: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Luego, si Cristo fue el siervo enviado para hacer la obra de redención y sirvió, no hay duda ninguna que el creyente que vive a Cristo no puede dejar de servir. De otra manera, el servicio va vitalmente unido a la vida cristiana. El aprovechar el tiempo es importante, es un regalo de la gracia de Dios. El tiempo que se pierde o que se va no puede ser recuperado, por tanto tenemos que tener un sano equilibrio para aprovechar bien el tiempo, y dentro de las muchas actividades que debemos y podemos hacer en el servicio del Señor está precisamente esto: considerarnos siervos y servirlo para gloria de su nombre. Hay tres cosas que quiero mencionaros. Primeramente, la posición del creyente. En segundo lugar, la demanda que hay para la vida cristiana. Y finalmente, el compromiso que esto ocasiona, que trae para cada uno de nosotros. Notad que, en primer lugar, en cuanto a la posición, el objetivo de la vida cristiana es salvación para servicio. Cuando el apóstol Pablo escribe la carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 9 y 10, dice allí a los creyentes estas palabras: que todos cuentan de vosotros, o sea, dan testimonio de vosotros, de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, o, si lo preferís mejor, desde los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero y esperar a su Hijo de los cielos. De manera que la evidencia de que la Iglesia era una auténtica Iglesia cristiana es que todos aquellos habían salido de una posición de esclavitud que servía a los ídolos y pasaron a una posición de libertad que sigue siendo de servicio para la gloria de Dios. Esto conlleva también otra cosa: de un estado de desobediencia a un estado de obediencia. El apóstol Pedro, en la carta primera, capítulo 1 y versículo 2, hablando de la experiencia del creyente, dice que Dios, el Espíritu Santo, nos santificó para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. Realmente en el texto griego no está un verbo, sino un sustantivo. No dice el apóstol Pedro para obedecer, sino para obediencia. De otra manera, el verbo marca tiempos puntuales,
obedecí, ya lo hice, no lo hago ahora, obedezco, lo estoy haciendo en este instante, obedeceré, lo haré en el futuro. Pero cuando hablamos de un sustantivo, está hablando de una esfera que lo comprende. De manera que de una esfera de desobediencia donde no podíamos sino desobedecer, hemos sido pasados a una esfera de obediencia, donde la obediencia forma parte experimental de la vida cristiana. Este cambio de posición es posible por la regeneración del Espíritu Santo. Ninguno de nosotros, como hombres naturales, no regenerados, podemos obedecer. La idea de que el hombre natural, sin el auxilio de la gracia, puede obedecer de vez en cuando, aunque no lo hará siempre, no es verdad. Porque la obediencia es contraria absolutamente a la vida que se genera a causa del pecado, que es de desobediencia. Los hombres no son desobedientes porque desobedecen. Los hombres desobedecen porque son desobedientes y no pueden cambiar esa situación. Luego, ninguno de los hombres no regenerados pueden obedecer y servir a Dios. Y de pronto, el Dios de la gracia que llama a salvación a todos los hombres, la invitación de Jesucristo que nos selecciona y que dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, conduce al pecador no creyente, en razón de la iluminación del Espíritu Santo, a entender que el único salvador de los pecadores es Jesucristo. Y en un acto de fe, deposita, entrega su vida a Cristo y recibe en esa entrega el perdón de los pecados y la vida eterna. Pero el Espíritu Santo va a operar una doble acción en todo aquel que viene a Cristo. Primera operación es de identificación, de posición, de unión con Cristo. En la carta primera a los Corintios, en el capítulo 12, versículo 13, se nos habla de que el Espíritu Santo bautiza a todos en un cuerpo o hacia un cuerpo. Es decir, cada persona que cree es tomada por el Espíritu e introducido, que es la figura de bautismo, introducido para la formación del cuerpo de Cristo. Pero una vez que el Espíritu Santo coloca al antes muerto en delitos y pecados sobre Cristo, que es la piedra viva, se producen dos transformaciones inmediatas. Primero, se produce una resurrección espiritual. El nuevo nacimiento no es simplemente un cambio de vida o un cambio de concepto. Es la dotación de la vida a alguien que antes no la tenía. De otra manera, la dotación de la vida eterna a quien antes estaba muerto en sus delitos y pecados. Y cuando este Espíritu Santo de Dios toma al pecador y lo coloca en Cristo y lo une a Cristo, se produce una resurrección espiritual. Escucha lo que dice Pablo en carta a los Efesios, en el capítulo 2, en donde en el versículo 6 nos dice que juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar con Él en lugares celestiales. Por tanto, notad bien esta frase. Juntamente, este adverbio, voy a desglosarlo. Todos los adverbios se pueden desglosar en dos palabras, sé que todos lo sabéis. De modo que juntamente voy a dividirlo, a desglosarlo de esta manera. Al juntarnos con, ¿qué es lo que significa eso? Cuando el Espíritu Santo nos toma al pecador creyente ahora y lo coloca en Cristo, lo junta a Cristo, lo une a Cristo, inmediatamente la vida eterna de Dios por el mediador que es Cristo pasa a ser experiencia de cada uno de los creyentes. La vida eterna no la puede tener nadie más que Dios, ni la tiene nadie más que Dios. Esa vida eterna, tanto en esencia como en naturaleza, está en Cristo. Yo no puedo ser participante de la vida esencial de Dios, porque Dios es omnipotente, es omnipresente, es omnisciente, y yo no puedo ser nunca omnipresente, ni omnipotente, ni omnisciente. Pero la vida de la naturaleza divina,
Como Pedro expresa en su carta, hemos sido hechos participantes de la divina naturaleza, la naturaleza de Dios, que está manifestada, que se conoce, que se expresa por atributos comunicables, y es vida eterna también, porque es la vida de Dios, se nos da a nosotros por medio del Espíritu Santo al unirnos al único mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. El Espíritu Santo produce en el corazón del creyente el amor, no suyo, el amor de Dios. Algunos por ahí, humanistas 100%, piensan que el Espíritu Santo lo que hace es potenciar mi amor. En absoluto. El amor del hombre es limitado, incapaz, imperfecto. Lo que hace el Espíritu Santo es derramar en el corazón del creyente el amor admirable de Dios, para que ese creyente deje de hablar de amor y ame como fue amado. Es el gran reto, el desafío de la vida cristiana. No podemos hablar de nada de vida cristiana si no estamos dispuestos cada uno de nosotros a asumirlo y aceptarlo. Ahora, la esfera en la salvación produce la comunión con Dios. Y no solamente estamos cerca de Dios, es que Él nos aproximó como hijos adoptándonos en Cristo, y el Dios Trino vino al corazón del creyente para hacer con Él en unidad trina, para hacer de Él en unidad trina el templo de Dios en espíritu. No podemos imaginarnos una dimensión tan grande, pero es la realidad bíblica. Y este Dios transforma. Y notad lo que dice el apóstol Pablo sobre la orientación nueva que el creyente recibe y el compromiso. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven no vivan ya para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que el creyente es conducido, orientado a vivir la experiencia de la vida de Cristo, y Cristo fue esencialmente un siervo. Y ahora el servicio cristiano, vosotros tenéis mucha experiencia, muchos de los que estáis oyendo tenéis mucha experiencia de servicio cristiano, y sabéis que el servicio cristiano es costoso. Es más, un servicio cristiano fiel, hecho con fidelidad, traerá siempre problemas. No podemos olvidar aquellas frases, tanto la de Cristo como la de Pablo. Cristo dijo, en el mundo tendréis aflicción. No está hablando de un camino de rosas. Cuando algunos predican el Evangelio y dicen, cree en Cristo y serás feliz. Un momento, hay que explicar qué es eso de feliz. Yo soy feliz, inmensamente feliz, cuando creí en Cristo, porque es mi Salvador, porque es mi Señor, mi compañero de andadura, mi esperanza de gloria. Está bien. Pero en la esfera del mundo, de donde he sido sacado, tendré permanentemente problemas. Y en la iglesia también. Pablo dice a Timoteo, todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerá persecución. ¿Lo has notado? Servir trae como consecuencia aflicción en cuanto al entorno que rodea al servidor, porque no está sirviendo al mundo, está sirviendo a Dios. Pero la esfera de una verdadera conversión, lo dije al principio, es precisamente el servicio. Los tesalonicenses eran una iglesia real, auténtica, genuina, porque servían. Y todo aquel que tiene a Cristo en su vida sirve necesariamente. ¿Cuál es el honor máximo de un creyente? Pues el honor máximo de un creyente es ser siervo. Por ahí hay muchas personas que creen que lo más honorable es que le traten de doctor o que le traten no sé de qué manera, que de alguna forma lo coloquen en un plano superior al resto. Mirad, queridos míos, la vida cristiana es solamente, supremamente, alcanzar el título y la categoría de siervo. Escucha a Pablo. Téngannos los hombres por servidores de Cristo. Y el servicio al que hemos sido llamados
está establecido desde la condición de esclavo, es decir, desde la condición de siervo. Para que sirvamos de esa manera, Dios ha pagado un alto precio por nosotros. Recordad las palabras del apóstol Pedro en la carta primera, capítulo 1, versículos 18 al 20, sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Por tanto, si Dios pagó este precio, nos compró y nos ha hecho siervos suyos para que vivamos para gloria de su nombre, exige de cada uno de nosotros una dedicación total. Leo la Escritura. Carta primera de Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículos 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Notad esto. No sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Es decir, Dios pagó un precio, te ha comprado. Ya no eres tuyo, es de Dios. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahora me sorprende tremendamente esto. Cuando Pablo escribe la carta a los Romanos capítulo 6, es un capítulo muy interesante, todos los capítulos son interesantes, habla de dos posiciones. Antes erais esclavos del pecado. Ahora habéis sido liberados de la esclavitud del pecado y habéis sido hechos siervos de la justicia. No hemos cambiado. Antes había una esclavitud orientada al mal, problemática, sin esperanza. Ahora hay una esclavitud orientada a Dios, eficaz, poderosa, sana, bendecida. Pero en cualquier situación, el creyente sigue siendo un siervo. Es la consecuencia, hermanos queridos, de la identificación con Cristo. Voy a la Escritura y leo lo que era Cristo. Capítulo 42 de Isaías, versículo 1. He aquí mi siervo. Yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. ¿Cómo se presenta a Cristo en el Antiguo Testamento? Tengamos claro la teología bíblica, por favor. En el Antiguo Testamento, hablando de la primera venida de Cristo, no se le presenta como rey, se le presenta como siervo. Porque viene para hacer una obra de servicio en una dimensión impensable para los hombres, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Los derechos supremos de Dios se cancelan para servir. Cristo vino al mundo para servir. No tengo la más mínima duda que la profecía anuncia una segunda venida para reinar. No tengo duda, creo en eso. Pero quiero deciros que pensar enseñar que Cristo vino para reinar y que no pudo reinar y tuvo que inventarse a la iglesia y todas estas cosas, no tienen asiento bíblico. Cristo vino para morir. ¿Cómo presentó Juan a Cristo? ¿Como rey? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, esta obra de redención solo podía hacerla desde la condición de esclavo. Y notad la entrega personal para ser esclavo. En Hebreos capítulo 10, versículos 5 al 7, nos dice la palabra, tomando del Salmo 40, que como ofrenda y sacrificio por el pecado no quisiste ni te agradaron, me apropiaste cuerpo. En el Salmo 40 no aparece me apropiaste cuerpo. En el Salmo 40, versículos 6 y 7, se lee las mismas palabras que en Hebreos, pero dice, has horadado mis oídos, perforado mis oídos.
Y esta expresión tenemos que entenderla de Éxodo capítulo 21, donde se habla de la ley del esclavo voluntario por amor. Y dice allí que cuando un hombre quería ser esclavo definitivamente en la casa de su dueño, por amor de su mujer y de sus hijos, se lo decía al dueño, el dueño lo llevaba a la puerta de la ciudad y con una lezna le perforaba el lóbulo de la oreja derecha y aquel hombre quedaba esclavo voluntario por amor. ¿Notas el proceso? Cristo, por amor de la que sería su esposa, la iglesia, por amor de los salvos, por amor de los perdidos que van a ser rescatados, se hizo esclavo y vino a un servicio de una dimensión impensable para el hombre, sabiendo que es Dios manifestado en carne, hasta decir, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahora notad algo. Cristo dialoga con los discípulos y les dice lo siguiente: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Mateo capítulo 20, versículo 28. Y la evidencia de esa obediencia suya la encuentras en Juan capítulo 6, versículo 38, donde leo así: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ahora notad algo. La razón de la existencia de Cristo es el servicio. ¿Dónde lo encuentras? Cuando Cristo, en su viaje con los discípulos de retorno de Jerusalén al norte, pasa por Samaria y dialoga con la mujer samaritana, los discípulos tenían hambre. Siempre los discípulos tenían menos interés por las gentes que por sus problemas. Y le dicen al Señor: mira, Señor, vamos a, permitidme trasladarlo, contextualizarlo al momento de hoy. Vamos al supermercado a comprar algo para comer. Bueno, él se queda allí. Cuando ellos regresan, está hablando con una mujer. ¿Qué cosa más extraña? Hablando con una mujer. Y el diálogo parece que es largo. Y los discípulos tienen hambre. Y se acercan al Señor y le dicen: Maestro, come. Y Jesús le dice: yo tengo una comida que vosotros no sabéis. Y ellos dijeron: vaya, seguro que esta mujer le trajo algo de comer. Pero el Señor le dice: mi comida, la razón de mi vida. Comer significa alimento para el cuerpo, única forma de mantener la vida humana. Le dice Cristo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Por qué dice eso? Porque también va a decir en el mismo Evangelio: he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Por tanto, la sujeción a su servicio, al servicio, fue absoluto. Y fijaros, por favor, que al final de su vida, en el último momento, antes de ir a Getsemaní y antes de ir de ser juzgado y antes de ir a la cruz, en aquellos últimos instantes, cuando Cristo eleva al Padre la oración que Juan registra en el capítulo 17, notad que en el versículo 4 nos da la razón de esa oración. A veces preguntamos: ¿qué es la oración del capítulo 17 de Juan? Y se contesta: pues es la oración sacerdotal. Está bien, es una oración sacerdotal. No, es la oración de intercesión. También es verdad. Pero esencialmente es la oración de rendición de cuentas de un esclavo delante de su amo. Y en el versículo 4 dice: Padre, he acabado la obra que me diste que hiciera. Ahora, Padre querido, de esta obra que tú me diste que hiciera, va a haber una consecuencia. Habrá muchos salvos, convertidos, alcanzados, redimidos, regenerados por la predicación de estos, refiriéndose a los apóstoles. Y yo quiero poner delante de ti 10 cosas que quiero que sea ese pueblo que me has dado, la iglesia de Jesucristo. La entrega al servicio de Cristo es impactante. Mencioné antes aquel versículo 8 del capítulo 2 de la carta a los Filipenses, donde dice que fue obediente
hasta la muerte y muerte de cruz. El acto de Jesús, el acto de la muerte de Jesús, es un acto de suprema obediencia. Y además de obediencia voluntaria. Nadie me quita la vida, tengo poder de mí mismo para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Pero, hermanos míos queridos, la entrega, el momento anterior a la entrega real de su vida en la cruz, su momento de angustia para Cristo, en donde el alma de Cristo se debate en una intensidad inalcanzable para el pensamiento y para la experiencia del hombre, y con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, le pide al Padre, y es oído por su temor reverente. Oye la oración de Cristo: si es posible, pase de mí este vaso, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y ahora yo digo, bueno, Señor, qué fantástica entrega, qué servicio completo. Y Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios en esa misma carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 5, me dice estas palabras: haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Los discípulos quieren ser grandes en el reino. ¿Quién se va a sentar a la derecha? ¿Quién a su izquierda? ¿Quién es el mayor de esto? ¿Quién? Y Cristo dice, no, eso corresponde al mundo, a las naciones del mundo, a los gobernantes del mundo. Pero el que quiera ser el mayor entre vosotros, hágase el más pequeño. Y la persona más grande es precisamente la que sirve. Por tanto, no tenemos excusa alguna. Dios nos llamó a servir. Mira, el título de honor más grande que un creyente puede alcanzar en el servicio de Dios no es algún título especial. Es ser esclavo de Jesucristo. Ahí tienes a Pablo, con su categoría apostólica, su condición apostólica, con su conocimiento elevado, con revelaciones tan fantásticas que a veces dice, no puedo escribir aquello que vi, me está prohibido. Frente a esto Pablo dice, considérennos los hombres como esclavos de Jesucristo. Y la palabra que Pablo utiliza allí es el esclavo de menor valor en una casa de menor nivel. Ahora bien, ya sabemos que tenemos que servir. ¿Lo crees? ¿Estás dispuesto a servir? Pablo nos da en esos versículos que leí al principio algunas condiciones para poder servir. La primera condición es la humildad. Notad por favor los versículos de Colosenses. Y todo lo que hagáis, versículo 23, lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibís la recompensa de la herencia. Sirviendo al Señor con humildad. ¿Cómo? Hay un texto que está recogido en Hechos que dice así: sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas. Es la experiencia de Pablo en su servicio, un servicio humilde. Y la enseñanza, el desafío de Jesús es precisamente esto: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Juan capítulo 12, versículo 26. Un servidor fiel reconoce su pequeñez. Y el apóstol Pablo dice, yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí la iglesia de Dios. Carta primera a los Corintios, capítulo 15 y versículo 9, el más pequeño de los apóstoles. Yo creo que diría otra cosa. Bueno, yo soy el más grande de los apóstoles, por lo menos del mundo gentil. Yo tendría que subirme y encumbrarme. Hermanos míos, he visto, no me contaron, he visto discusiones sobre cómo hay que presentar a un predicador en una conferencia. Y la polémica es, ¿lo presentamos como el hermano tal, como el pastor cual, como el director del instituto tal o como el doctor X? El título más grande que yo quiero tener en mi vida y en mi experiencia es uno solo: ser
esclavo de Cristo. Quiero haceros una advertencia en el nombre del Señor. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El que se enaltece es humillado. ¿Estás sirviendo? Haz un alto en tu servicio en el día de hoy. Deja de ver lo que puedes alcanzar y lo que puedes lograr. Lo que necesitas es humildad para que Dios añada su gracia. Y el apóstol mira el campo de labor que ha alcanzado, es enorme, es grande. Llenó todo con el Evangelio de Cristo, pero él dice, mas no yo, sino la gracia de Dios conmigo. No tomes tú lo que corresponde a Dios. Segundo lugar, para servir tienes que hacerlo de buena voluntad. Efesios capítulo 6, versículo 7, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Es decir, sirviendo con un corazón lleno de ánimo, porque no estás trabajando para los hombres, estás trabajando para el Señor. A veces vemos lo que estamos haciendo, profesores en el instituto con muchos alumnos, pastores de iglesias muy grandes, misioneros en el campo de labor que han plantado muchas iglesias y decimos, esta es nuestra obra. No, Señor. ¿La obra es de Dios o es tuya? No, la obra es de Dios. Solo Dios puede hacer su obra. Tú no puedes y yo tampoco. Dios la hace por medio de nosotros, capacitándonos y dándonos las fuerzas para el servicio, para que la gloria sea suya. Lo hemos aprendido, lo estamos practicando. Tercera condición para servir, buena voluntad. Efesios capítulo 6, versículo 7. Sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Es decir, dando sin esperar recibir nada a cambio. Hechos 20:35. En todo esto os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. La entrega a Cristo es generosidad absoluta porque Él es el ejemplo de entrega. No retuvo nada, lo dio todo. De la misma manera, la buena voluntad corresponde al servicio hecho en el nombre del Señor y para su gloria. En tercer lugar, y no voy a mencionar más formas correctas de servir a la luz de la Biblia, hemos de servir en amor, porque el amor es indispensable para el servicio. Mira, cuando tú abres la carta primero a los Corintios capítulo 13, Pablo dice que si yo tengo esto y lo otro, y dones y lenguas y no sé qué más, y conocimientos, y no tengo amor, dice, vengo a ser como metal que resuena, címbalo que retiñe. ¿Quieres que lo diga en palabras de corte actual? Todo servicio que hagas sin amor es ruido que molesta a Dios y molesta a la Iglesia. La gran pregunta del tribunal de Cristo no es ¿qué hiciste?, sino ¿cómo amaste? Porque el servicio que va a ser recibido y valorado por Dios es el servicio hecho en amor. Escucha la Escritura. Gálatas capítulo 5, versículo 22. La primera manifestación del único fruto del Espíritu, ¿qué es? Amor. Y aquí tenemos que tener una correcta escala de valores. Si el amor no está moviendo tu ministerio, es un ministerio estéril. Porque estás haciéndolo para tu gloria y para tu interés y para demostrar tu fortaleza. Solo en amor incondicional puedes alcanzar a los perdidos con el mensaje de Cristo, restaurar a los caídos, buscar a los que se han apartado, ayudar a los desalentados, animar a los entristecidos. Queridos hermanos míos, la Iglesia de Cristo hoy necesita ser alentada mucho más que reprendida. Y finalmente, tengo que servir en el Espíritu.
Separados de mí, dice Cristo, nada podéis hacer. Y la misión del Espíritu Santo es reproducir a Cristo en tu vida. Y que el poder de Jesús venga a ser tu experiencia personal. Escucha, Pablo, todo lo puedo ¿en quién? En Cristo que me fortalece. Y el apóstol dice, andad en el Espíritu. O, si Cristo es un gran desconocido para la iglesia de hoy, el Espíritu Santo lo es también. Algunos por exceso, creyendo que es su siervo que tiene que hacer lo que ellos determinen. Otros, ignorándolo absolutamente. Solo en la plenitud del Espíritu, que reproduce a Cristo, puede servir para la gloria de Dios. Termino. ¿Cuál es el compromiso? La iglesia necesita creyentes con dedicación plena al servicio. La iglesia necesita ver un final de bendición en aquellos que han servido. Colosenses 3:24, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Puede ser difícil el servicio, puede ser costoso, puede ser problemático, puede ser angustioso, incluso puede ser despreciado. Conocí a un hombre conocido y amigo, uno de los pastores evangélicos más notables que hubo en España, pastor de la iglesia más grande evangélica conservadora de España en aquel tiempo, inmediatamente después de la Guerra Civil Española, donde las iglesias eran chiquitas porque muchas habían sido cerradas, creyentes perseguidos. Este era un hombre. Y un día hablaba en una conferencia a pastores y decía lo siguiente: mirad, el pastor es un hombre al que todos le tiran piedras y cuando muere le levantan un monumento con las piedras que le tiraron. Claro está, esta es la vida pastoral y es la vida de servicio, dispuestos al sufrimiento, porque a Cristo el Señor servimos. Necesitamos decisiones hoy. Necesitamos que ahí donde tú estás, inclines tu cabeza y preguntes: Señor, ¿te estoy sirviendo? ¿Estoy aprovechando el tiempo para servirte como tú me has servido a mí? Señor, ¿estoy viviendo y reproduciendo a Jesús en mi vida personal? La victoria no es que tú pases una vida de triunfo, sino que incluso en la vida de fracaso, cuando todos dicen, mira, lo que adelantó sirviendo al Señor, puedas decir como Pablo: nunca estuve solo, porque Cristo está conmigo. Se cuenta que en una ocasión alguien visitaba una leprosería. Era un hombre que iba a hacer una ofrenda además para esa leprosería y estaba viendo el servicio médico y claro, vio los leprosos llagados, en fin, algo tremendo, repulsivo a la vista de los ojos normales de la persona, que expresaba la dedicación de los médicos y del servicio sanitario para trabajar entre ellos. Y vio a un hombre médico que desvendaba a un leproso una de sus llagas y con sus manos ponía la piel en su sitio. Y aquel hombre le dijo: óigame, yo no haría eso aunque me dieran $1000. Y el médico le miró: y yo tampoco. E inmediatamente aquel hombre dijo: debe ganar mucho. ¿Cuánto gana usted, doctor? Y él dice: realmente yo no gano nada. Dedico mi vida al servicio de estos porque Dios curó mi lepra de pecado y no recibo ninguna provisión ni espero nada más que el cumplimiento de la promesa del Señor, que tenga lo necesario para comer y un sitio para dormir. No lo hago por precio, lo hago por amor. Dios está buscando gente que le ame y que le diga: aquí estoy, Señor, para servirte, porque tú me has servido primero. A Él sea la gloria.